Bueno, David, déjame hacerte un mini resumen un poquito de lo que hemos oído, ¿verdad? Sí. Básicamente, en la cuna de una nación que llevaba casi 200 años, o sea, de aquella, en el 33 serían 180 años, como Mm. una república federal democrática, pues de repente estos cabroncetes bastardos en la sombra, anticipándose a lo que después va a ocurrir en Alemania y en Italia, anticipándose, quieren introducir el sistema que nosotros ahora correlacionamos, ¿no?, con fascismo, lo quieren introducir en Estados Unidos de América. Y lo quieren introducir de manera militar. Quieren sobornar a un ex agente, o sea, a un ex oficial de las Fuerzas Armadas, un ex marín, para que colabore para dar ese golpe de Estado. Y él es el que los denuncia delante del Congreso. Y las claves que hay que llevarnos aquí son las siguientes. Había un gremio detrás financiando al representante que apareció con el dinero para sobornar al militar. O sea que había un gremio, había un grupo de gente aportando el dinero. Después, cuando el militar denuncia esto delante del Congreso y se hacen las pertinentes investigaciones, se decide que no pueden llevar a juicio a los integrantes de ese gremio porque pondrían en compromiso la fábrica social, el tejido de la fábrica social y el tejido de la fábrica industrial económica de Estados Unidos. Wow. Y la gente que intentó financiar eso se fue de rositas, quedó campante. No hubo ningún juicio sobre ellos. Hasta el día de hoy se desconoce quiénes son. Entonces, esto es algo muy peculiar que yo le pido a la gente que entiendan que ocurrió ya en el 33 en la democracia de la República estadounidense, pero que se vuelve a infiltrar en todos los ámbitos sociales, porque el capitalismo se acuesta y le hace felación al corporativismo. Uno vive de la mano del otro. Me refiero, Hitler, cuando sube al poder, lo primero que empieza a hacer son unas reformas industriales. Y, ojo, a Alemania le va de puta madre, ¿verdad?, con las reformas industriales. Quiero decir, todo el mundo habla sobre la inmensa bonanza y cómo les fue muy bien y cómo sacó de la depresión económica en la que estaba metida Alemania. Tengamos en cuenta una cosa, cuando tú tienes un Führer, cuando tú tienes un líder, cuando tú tienes un caudillo, básicamente cuando tienes un dictador, hombre, joder, es mucho más fácil hacer directrices y dar órdenes que cuando tienes una república donde todo el mundo mete baza. Esto no quiere decir que la solución sea tener dictadores. Esto quiere decir que la solución es que tenemos que madurar como población, tenemos que comprometernos como sociedad y tenemos que cooperar y colaborar como ciudadanos para así aspirar a gobiernos funcionales. Esto, lo que hemos visto, una de las herramientas más fáciles que tienen el corporativismo para corromper las democracias hoy en día son los famosísimos lobbies que financian partidos políticos por detrás de bambalinas, grupos de intereses, como los llamarían en España. Y caramba, ¿qué hacen? Pues eso, que financian a gente con un montón de dinero que muchas veces en Estados Unidos, debido a la legislación, ni siquiera tienen que declarar una gran parte de ellas, una gran parte del dinero a estos apoyos electorales. Y después... Es que eso que has dicho ahora, donantes anónimos, es que ni siquiera legal... son donantes anónimos, son donantes que contribuyen a una sociedad anónima, que va a ser la que después va a dar dinero al congresista o al senador. Aquí se hacía, pero en sobres y en B, pero era ilegal en teoría. Pero allí no, allí lo hacen legalmente. No. O sea... Aquí le pasaron la ley para hacerlo legal. Y que no tuviesen que no tuviesen que hacerlo a través de identidades, descubrir la identidad. O sea, básicamente tú creas una sociedad pública, una organización no gubernamental o una organización que no es para, ¿cómo se dice?, para ganancia monetaria. Sí, una sociedad... Una sociedad anónima, pero no para lucro, ¿me entiendes? Sí. Y la llama Los Amigos de Franco, por ejemplo.
Entonces, tú y los tíos que tienen todas estas fábricas de mano esclava y todos estos negocios de extraperlo y todas estas quinquilladas debajo de la mesa, pues empezáis a donar a esa organización. Y debido a los estatutos no tenéis que declarar, ni tenéis que declarar quiénes sois los que donáis a esa organización. Y pues esa organización es la encargada de dar la donación a Vox o a cualquiera que quiere manipular, o al PP, para que aparezca que fue esa organización la que dio la donación. Entonces no es una donación. Incluso, o sea, no es, sí, claro, porque se untan las mantecas en los dos lados de las tostadas. Claro, y que no olvidemos que quien paga manda. O sea, que tú vas a operar una ley en contra, yo te retiro mi financiación. O ya te aviso y dice, oye, si vas a marcar esta ley, o la suavizas o la quitas, y si no te voy a retirar mi apoyo. O sea, que entonces, o no solamente te retiro el apoyo, sino que te financio a un contrincante que te va a derrotar. Efectivamente, te retiro los avales, encima te hago mala publicidad, busco mis medios afines y encima te voy a hacer contracampaña. Correcto. Eso se llama, ¿os acordáis cuando Pedro salió en aquella entrevista en Salvados con Évole, ¿no? En el que decía que tuvo ciertas presiones que le obligaron a salir de el no es no de Rajoy, que hubo presiones mediáticas y presiones de esos lobbies o de esas, pues bueno, va un poco por y ahí. Nunca aclara cuáles son las presiones ni de quiénes son. Nunca lo deja así de una manera abstracta. Presiones que bajaron del cielo como la lluvia de mayo. Todos sabemos los nombres, pero nunca dan nombres, es curioso. O casi todos sabemos más o menos los nombres. No, igual no el 100%, pero el 80% de ellos es fácil ponerle nombres y etiquetas. IBEX, por ejemplo, o grupos mediáticos ligados al IBEX. O sea, es tan sencillo. Exactamente. Entonces, a ver si me entendéis, ¿no? Está muy bien que cada uno investigue en México, en Argentina, en España, cada uno investigue cuáles son los mecanismos que funcionan en su país, pero hablando de sistema de manipulación del sistema democrático generalizado, así es como se está haciendo en el siglo XX y en el siglo XXI. Y estos mecanismos es lo que permite, porque estas son dos palabras claves, ¿eh? Uno es el estatuto gubernamental, que esto quiere decir cualquier político que quiere entrar en política, pero otro es el escalafón corporativista, que quiere decir cualquier compañía, ¿no?, que empieza a tener suficientes ganancias en las cuales pasa a ser una sociedad anónima y con esas ganancias las puede invertir en estos lobbies anónimos. Eso es parte del corporativismo. Ahora, por favor, o sea, ¿te acuerdas que nuestro amigo Vic, que él es un pyme? Eso es alimentar la bestia también, ¿no? La propia bestia que te está devorando. Hombre, claro. Es que recuerda lo que te estoy diciendo, al hacer la comparación con Hitler y el corporativismo, ¿no? Hitler da unos beneficios a las compañías, les da unos contratos, les da unas promociones, ¿no? Pero a cambio les pide que acepten el control y la dirección que les da. Y ellos dicen, nos conviene, ¿no? Más aún cuando empieza su estado de guerra. En su estado de guerra es famosísimo, después de los juicios de Nuremberg, la cantidad de mano de obra de prisioneros de guerra esclava que es redirigida a las fábricas de abastecimiento que están proveyendo a la maquinaria de Hitler, de su Tercer Reich y de su intento de conquista europea. O sea, que es como el corporativismo le lamía el culo al dictador y el dictador pues se aprovechaba del corporativismo. Esto también pasa en la España franquista. En la España franquista había sus 5, 20, 40 empresarios que le lamían el culo a los fachas, a los fascistas de Franco, o los franquistas, porque mucha gente me querrá argumentar semánticas diciendo que Franco no era fascista, que bueno, vaya cada uno, ¿no?, con su conciencia. Pero lo que quiero decir es que había mucho hombre de negocios que literalmente, tío, le llevaba un jamoncete, ¿no? Sí. Invitaba a una cena, hacía lo sé qué con los ministros, que si mariscadas. Las famosas cacerías de Franco, que también estuvieron retratadas en Nacional 3 de Berlanga. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí te aparecían concesiones, que si tenías una compañía de autobuses, pues resulta que tu línea era la encargada, tus autobuses eran los encargados de popular la línea de Madrid. Que tenías una línea de trenes, pues resulta que proveías los trenes a Renfe, ¿no? Claro. Que tenías una acerería, pues proveías el acero para la SEAT.
Sí, la de Berlanga era de los timbres, no sé si te acuerdas de la película, que quería instalar los timbres obligatoriamente por decreto ley, y él era el que vendía los timbres, entonces tiene que ir comiéndole a las cacerías y ir buscando al ministro, pero justo le cambia el ministro y le sale todo mal. Bueno, sí, claro, berlangadas, pero es que detrás de eso hay ¿cómo diría yo? ¿Cómo le dirías? Joder, lo que hay detrás de una moraleja detrás de ello, ¿me entiendes? Hay una lectura que no se te escapa, que es que hay que engrasar las palmas de los chupatintas de arriba. Y así es como se consigue todo. No es un sistema meritocrático. ¿Te acuerdas cuando tú me dices, es que yo estoy aspirando a una sociedad de Star Trek donde haya más meritocracia, donde haya más avance por mérito? Era una sociedad en la que te marca Berlanga, precisamente chupotocrático. Vamos, había que chuparle la a alguno para que te diera esa... poder poner tu negocio en el gobierno. Y aparte también yo me acuerdo que te ponía justamente que uno de los que estaba por ahí por la cacería, que era un conde o era una de la... que era muy salido, que iba coleccionando pelitos de púbicos de la gente que se tiraba. No sé en quién se habrá inspirado para recrear ese personaje de Fernando, creo que era Fernando Rey además. No sé en quién se habrá inspirado en crear ese personaje. ¿Un noble muy salido? No lo sé, ¿se te ocurre alguno? No, hombre, no sé. A ver, ¿tú me puedes dar alguna pista de quién podría ser, David? Por favor, no me lo hagas así en frío. Muy campechano puede ser, no sé. Bueno, eso que lo diga nuestra audiencia, que se lo piense, que vea la película si no lo ha visto. Y si no, a ver si se callan, ¿eh? Bueno, ¿cómo es? Y si no, ¿por qué no te callas? Ahí está. Pero sí, pero si no te callas, a ver, si nos dices de con quién pudo estar inspirado el colector de pelos de Chomino. Sí. El coleccionista de pelos de Chocho. En fin, ¿qué tiene que ver con la correlación esta que te estoy diciendo, ¿no? De hacer favores? Pues, ¿qué ocurre en 1945? Súbete a la máquina de JJ Benítez un segundo, ¿no? Insértale un 25 céntimos de euro y vente a 1945. Seguro que en caballo de cartón llegas más rápido, pero... y te cuesta menos. Y te ríes más. Seguro. Caballo de cartón. Se puede adquirir en todas las libro, librerías. Qué buen libro me han dicho. Que es un libro genial, los que no lo sepan. Anda por ahí, es un libro buenísimo y tal. Le hacen anuncio de vez en cuando a algunos programas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en 1945? Pues que en 1945 esto... está recobrándose Alemania, ya ha perdido Japón. Mira, Alemania se va a recuperar, Europa se va a recuperar. Eisenhower, que después sube al poder, le hacen la pregunta de Franco. Le dicen, ¿qué vamos a hacer con Franco? Que era otro nazi. Y mira para Franco, y Franco, ¿no? Con la tripa afuera, le dice, yo también odio a los comunistas, ¿eh? Bueno, yo también odio a los comunistas. Entonces españoles, yo también. Entonces, la conspiración judeo-masónica. La conspiración judeo-masónica. Entonces el Eisenhower dijo, pues fíjate, ¿no? Pues bueno, a ver, le tiramos ahí una lata de garbanzos a esos mexicanos y que nos ayuden a pelear contra los rusos. Y así fue, ¿no? Así fue que el mexicano de Franco le puso el culo, le engrasó las cachas, dejó que pusieran bases por todas partes, todo con protegernos de esta amenaza comunista rusa, de la Unión Soviética, ¿no? Pero, mientras tanto, en Estados Unidos hay una bonanza, desde 1945 hasta cerca de 1970. Una expansión tremenda, porque ellos, acuérdate, son la fábrica capitalista, la fábrica industrial que está reconstruyendo Europa. Con contratos, con mercancía, con productos. Qué tremenda bonanza. De hecho, el estado del bienestar es allí, es el boom de los 50 a los 60, de cuando empiezan los electrodomésticos, y es el sueño americano. Correcto. A costa de Europa, ¿no? Correcto. Bueno, sí, o sea, como dices, no fue a costa, porque no fue como que a Europa le costó algo durante ese momento, sino que sí, o sea, fue gracias a tener que ayudar a Europa. Pero lo que te vengo a decir es que también aquí fue cuando se insertó toda la gerencia de la política. Fíjate que Eisenhower llega a presidente y cuando se baja del poder allá en 1960, creo que es, hace un famosísimo discurso en televisión que todo el mundo en los anales de la conspiración lo pone en YouTube, donde él dice, y quiero advertirle al pueblo americano del peligro
de la gran conspiración de la industria armamentística. Y que no dejen que se suban a la parra y no dejen que influencien en la política. ¿Por qué? Porque durante sus años de político se dio cuenta de que no podía tirarse un pedo sin que lo aprobaran, lo que eran los industrialistas. Entonces, otra cosa que está ocurriendo en Estados Unidos es que los problemas raciales, que de los que tanto hablamos, ¿te acuerdas? ¿No sabes? Los negros, la segregación, que en 1960 incluso los blancos tuvieron que viajar a Mississippi para exigir derechos civiles, ¿no? Para la población negra, por ejemplo. Coño, cuando lo analizas fríamente, Estados Unidos está viviendo un mini fascismo dorado, un fascismo democrático. Quiero decir, los blancos viven de puta madre, hay segregación racista más que en ningún otro puto país industrializado. Todo es blanco, 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 todo es anticomunista también, no hay gran pluralidad de política, es derecha, ultraderecha, y eso es porque la ultraderecha llama izquierda a la derecha menos conservadora, pero al final cagan todos el mismo váter, son la misma mierda todos. Esto la industria armamentística sigue creciendo, sigue metiéndose en estamentos de poder bajo la amenaza de la famosa Guerra Fría. Siguen vendiéndonos la idea de la Guerra Fría a toda Europa, por eso nos llenan de bases toda Europa, ¿no? Para defendernos de Rusia. Pero también ocurre otro detalle, ¿no? Que es que empiezan a ver aquí la interferencia por parte de grupos de capitanes de industria de la fábrica política. Es que, Gerald, eso es una técnica mafiosa. Es bajo mi ala, bajo mi protección. Claro. Para defenderte, tanto de mí como de los enemigos. O sea... No digamos solamente mafiosa, ¿eh? Miremosla como acaparadora de poder. O sea, es una técnica que también usa la mafia para alcanzar poder. Pero esto lo han hecho los reyes absolutistas también, antes de que llegaran las democracias, ¿me entiendes? O conmigo o contra mí. Son herramientas para acaparar y ostentar ese poder. Y una cosa de la que disfrutan en Estados Unidos después con el macartismo, la caza de brujas contra los comunistas y todo este rollo, es usar a la amenaza roja como el eje de guía de contra aquello a lo que quieren luchar, ¿no? Es la nueva amenaza interna que nos puede corroer y corromper, cuando en realidad lo único que nos corroyó y corrompió fue la amenaza blanca, la amenaza nacionalista blanca, estadounidense. Y se perpetuó hasta hoy en día. Ahora, este sistema capitalista consumista promovido por los grandes corporativistas de industria tenía un factor que no existe hoy en día. ¿Sabes cuál era? En Estados Unidos, que a las corporaciones se les ponía una tasa de impuestos que subía hasta el 70%. Hasta el 70% de impuestos, ¿eh? Y esto se extendía también a las ganancias personales de los ejecutivos dentro de esas corporaciones. ¿Quién fue el que tiró por tierra todo esto? Verás, resulta que en el 75 ocurre la famosa crisis del petróleo, y la crisis del petróleo fue usada en Estados Unidos, como hemos dicho muchas veces, como el catalizador de marea revuelta. ¿Qué ocurre con marea revuelta? Ganancia de pescadores, ¿verdad? Pues fue el catalizador para que la gente le echase la culpa al demócrata Jimmy Carter, empezaran a aplaudirle las gilipolleces que vendía Ronald Reagan, que vendía gilipolleces como que haced ricos a los ricos, haced más ricos a los ricos y sus ganancias se derramarán como lluvia de mayo sobre los pobres y así todos se beneficiarán. Yo diría las migajas. ¿Has oído el término trickle down economics? No. Se traduce literalmente por goteo de arriba a abajo, economía de goteo de arriba a abajo, de los más poderosos hacia los más pobres. Entonces, los ricos, si tú les haces más ricos, ellos llegará un momento que tienen que expandir su riqueza y crearán más puestos de trabajo. Y eso hará que los pobres tengan más oportunidades de hacerse mejores y mejorar su situación. Yo lo traduzco, o sea, es dar dinero a los ricos, que las migajas de lo que les sobre os las lanzarán ahí despreciativamente a los pobres y podréis comer algo de las migajas de estos ricos. O sea, me parece deleznable políticamente. Yo no sé cómo ese mensaje caló. Eso fue lo que pasó, pero eso no fue lo que vendió Ronald Reagan. Ronald Reagan lo llamó trickle down economics y dijo, cuando los ricos se hagan más ricos, los que están en el poder se hagan con más poder, esto mejorará la situación de todo el mundo y todos los pobres. ¿Cómo coló ese mensaje? Lo que no entiendo es cómo caló ese mensaje. O sea, me parece... Claro que igual no lo habíamos visto en su momento. Es que en Estados Unidos hubo siempre una inmensa fantasía
de que cualquier pobre se puede hacer millonario. Y la realidad es que muchos pobres pueden salir de pobres y hacerse clase media, pero casi ningún pobre se hace multimillonario, al menos durante una generación. El sueño y esto es un tema que, es fantasía, sí. que en la 7ª temporada vamos a dedicarle un monográfico a cómo la riqueza, cómo se sale de, o sea, el mito de salir de pobre a rico en una generación. Salirme de pobre, si es posible que yo, viviendo en la calle cuando tengo 18 años porque estoy desahuciado, ¿no?, a los 45 puedo ser el dueño de una empresa multinacional. Y si te demuestro estadísticamente que eso ocurre a 1 de 300 millones de habitantes, que es una estadística ínfima, te voy a preguntar, entonces, ¿cómo coño la población se traga eso, falo, testículos y todo metido en la boca de golpe? Que eso será como en Princesa por sorpresa, que esas cosas pasan solo en las películas, pero si la gente compra la lotería y piensa que le puede tocar la lotería y le va a cambiar la vida, la estadística, la probabilidad de que te toque es la misma que esa, o sea, es 0. Correcto. Entonces, te digo, vamos a dedicarle un programa solo a esto, en la siguiente temporada. Porque veréis, nunca penséis de mí que yo soy anticapitalista, y lo he dicho en la temporada 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, y la voy a repetir en la 7. Yo no soy anticapitalista, yo soy anti-hijo de la gran puta. Entonces, si tú eres un aprovechado, un desgraciado, que abusa su situación, ¿no?, para sacarse la ventaja de los demás, sí, voy a estar en contra de ti. Seas tú uno del Partido Comunista, seas tú uno del partido del PP, seas un capitalista o seas un marxista, me la suda. Y en este caso, como nosotros nos preciamos de vivir en Occidente, ¿no?, de ser parte del gran Occidente europeo anglosajón, pues yo estoy aquí metiendo el dedo en la llaga a la promesa, por ejemplo, de Reagan, hablando sobre que vamos a darle más a los ricos porque ellos se encargarán de sacar de pobres a los pobres, cuando en realidad, ¿sabes cómo hizo él ese mecanismo? Pues le cortó los impuestos a las empresas y pasaron de pagar un 70 y 75% de los impuestos en sus ganancias a pagar un 50 y un 40. Y esto continuó expandiéndose, continuó expandiéndose después, con los que vinieron después, con Clinton, con Bush, con Obama. A un liberalismo, o sea, es lo que pide el liberalismo. Todos. Se ha reducido la tasa gradualmente, o sea, desde 1984 que estuvo Ronald Reagan hasta el 2020, se han reducido gradualmente las tasas de impuestos a las corporaciones en Estados Unidos hasta un 20 y un 15%. Qué ingenuos aquellos habiendo que piden... estado a un 70%. Qué ingenuos aquellos que piden bajada de impuestos, pensando que la bajada de impuestos, que al final se las bajan a las grandes empresas, piensan que se le van a afectar a ellos. O sea, que decir, la bajada de impuestos, lo lógico sería que se fuera al asalariado normal. A esos tiene sentido bajarles el impuesto, pero a las altas corporaciones no. Y siempre pasa al revés, siempre se la bajan a las altas corporaciones y dice qué bien que han bajado los impuestos. El infierno fiscal, liberal, ¿no? Es como una distopía. Somos lo mismo que las empresas, pensar eso. Además, te voy a explicar otra cosa. Entre los años 45 y los años 75 y los años 80, cuando empezaron a hacerse esos cortes de impuestos a las empresas, la fábrica social contaba con un excedente económico fabuloso, y fue cuando se hizo la gran construcción de carreteras a través de todo Estados Unidos, fue cuando se hizo la expansión de la red de camiones, la red ferroviaria, los aeropuertos públicos. Que, por cierto, de eso se benefician las empresas también, claro, que haya redes también, de conexión, claro, les afecta a ellos, y que haya comunicaciones y que haya más aviones también les afecta a las empresas, que eso es bueno para ellas, crece el tejido industrial. Pero esto es una cosa que tenemos que hablar algún día, y como digo, lo dejamos para la 7ª temporada, donde hablamos de... Una curiosidad, al bajar los impuestos a las grandes empresas, casualmente no sube los impuestos a los asalariados y les baja encima las prestaciones económicas y las prestaciones sociales. No es directamente, inversamente proporcional una de otra, porque hay que compensar esa bajada de los precios, de los impuestos. No fue inversamente proporcional, de hecho fue... cronológicamente desproporcional, no ocurrió al mismo tiempo, pero ocurrió, eventualmente. Si tú eres un trabajador en 1950 en una hamburguesería de McDonald's, que no la había, pero sí, si habría una, pero no era una cadena, digo. Pero si estabas en una hamburguesería, no dándole vueltas a las hamburguesas, tu salario era seguramente cerca de $1.50 la hora. Pero yo ya he visto tasas de inflación y tasas de adquisición monetaria, y en 1950 lo que te pagaban por tu salario, de darle vueltas a las hamburguesas, ¿no?, de ser un cocinero de hamburguesas, te daba para pagar tu alquiler
y para pagar la letra de tu coche. No te daba para irte a vestirte a Zara, ni a Giorgio Armani y Bueno, tal, no te daba para andar en un Cadillac. Zara ¿no? fuera de España es de clase alta, ¿no? Pero aquí Zara es clase como media baja. Pero sí, vamos, que era de una asalariada, un clase media, ¿no? Era una clase media muy asequible y la gente vivía tranquila, haciendo esos trabajos que hoy en día consideramos de poca calidad. En 1950, 1960 eran decentes. Hay estas viejas películas en blanco y negro de series donde ves a un lechero manejando una cosa por un barrio de gente blanca, llevando botellitas de leche, ¿no? Y él vestido con su uniforme. El cabroncete que lleva botellas de leche de casa a casa repartido de leche era un trabajo de puta madre como otro cualquiera. O sea, era un trabajo que te daba para comer, para vivir, para tener tu coche y pagar tu alquiler. Y salir a tomarte una cerveza al final de semana. Sí. Te daba para casarte. O sea, había gente que decía, voy a buscarme un trabajo. Encontraba un trabajo de cocinero y ese era el trabajo que ahorraban 3 meses para después casarse. Y la mujer se casaba con él que tenía un trabajo. No era, no, este no es ejecutivo de banco o este es un currito de mierda. No. Yeah. Tiene un trabajo, ya está bien, ¿no? Pero, otra cosa, las empresas también tenían unas prestaciones sociales. Aquí en Estados Unidos una de las más imbecilidades más inmensas que hay, de distópicas, es que tu seguro médico está aliado, está atado a tu puesto de trabajo. Y eso es deleznable, ¿eh? Entonces, si no estás empleado, pues o te pagas tu seguro médico, que cómo cojones te lo vas a pagar tú si no estás empleado y no tienes una fuente de ingresos, ¿no? O no lo tienes, un seguro médico. O te mueres. Ya está. Si entras en un índice de pobreza altísimo, ¿me entiendes? Si literalmente estás desahuciado, hay unos auxilios sociales que puedes pedir y fíjate lo que ocurre, ¿eh? Si tú de verdad estás en plan en la calle y quieres entrar en estos servicios de auxilio, de repente te cubren todos los servicios médicos. ¿Incluso terapia para cáncer y cosas así? Casi todo, tío. Terapia para cáncer seguro que sí, porque se llama Medicaid. Ese es el nombre. Y cuando una persona, por ejemplo, demuestra que está discapacitada, no puede trabajar. Imagínate una persona con esclerosis múltiple, ¿verdad? En un estado avanzado, no puede trabajar y tal, pues un trabajador social del gobierno lo visita, le hace una auscultación, le hace una consulta médica, se le declara incapacitado y le dan el Medicaid. Y ese Medicaid le cubre todo. Pero eso sí, tío, tienes que estar muerto de hambre, tienes que estar sin nada, tienes que tener nada. No me digas tengo un coche, tengo una casita donde vivo yo. Eso no sirve. Tienes que tener nada. Entonces hay una serie de engranajes en los que tienes que entrar, como por ejemplo, ¿no? Pedir ayuda social para que te den una casa de alquiler público y cosas así. Pero estos son para gente que están literalmente en la lona. Si tú eres una clase media que quiere empezar a salir para adelante, no cualificas para nada de todo esto. O sea, o eres de lo más pobre abyecto y cualificas para una pequeña colchoneta social, de alivio social, o si te puedes valer por ti mismo, estás jodido. Porque te toca escalarte el Monte Everest por tu propio pulso. Yo me acuerdo del documental de Silco, se llamaba, que era de Michael Moore, que hablaba de la cantidad de gente de clase media y medio alta que por culpa de tener que pagar el tratamiento del cáncer de él o de una pareja, quedan arruinadas de por vida. Quedaban arruinados y se tenían que dar en quiebra. En quiebra, exactamente, ¿eh? Por eso te estoy explicando de que clase media y clase baja media con salario estás jodido. Te toca a ti salirte por tu propio pie. Incluso teniendo seguro médico, pero el seguro médico le decía que no, que tratamientos experimentales como el tratamiento del cáncer, que parece ser que era experimental, no se lo cubre porque como es experimental, pues que eso que se muera. O que se lo cubría por un tratamiento, ¿no? El tratamiento duraba 3 meses, la quimo. Entonces, al hacer la quimo de 3 meses, le volvían a hacer la evaluación y hacía falta hacer otro tratamiento de 3 meses, eso ya no te lo cubro yo. Oye, ¿eso cuenta como muerte por capitalismo? Por contar las muertes que produce el capitalismo. ¿Tú sabes? No sé si sabes por dónde voy. Hombre, en mi libro sí, no te jodes. O sea, en este libro que tengo yo aquí, que es el libro negro del capitalismo, por ejemplo, que me acaba de llegar de Amazon, que ya me han empezado a leer, que es en respuesta al libro negro del comunismo precisamente. Todas esas muertes producidas porque teniendo una seguridad social, o sea, teniendo unos médicos y una medicina que puede salvar vidas, no la cura por culpa del capitalismo, las contaríamos como muertos del capitalismo, ¿no? Muy bien. Claro. Yo sí, definitivamente. Porque te explico un detalle con el que casi ningún político estadounidense estará de acuerdo conmigo, ¿eh? Yo opino que la primaria función del gobierno,
senadores, congresistas, presidentes. La primera función del gobierno es asegurarse que la población tiene un sistema de prestaciones de servicios sociales que los ayudan a progresar. Que eso no es lo que ocurre en Estados Unidos. Pero yo digo que eso es lo que tendría que ocurrir en cualquier sociedad avanzada progresista. Sea de índole que sea socialista, sea capitalista, sea comunista, sea marxista, sea choricista, sea chupapollista. Lo que tiene que hacer el gobierno es ocuparse de que la gente tiene ese respaldo social. Porque fíjate, esto es mi ética, tío. Lo que yo estoy pensando, ¿no? Al trabajador de la pyme, al trabajador empleado, entre los impuestos estatales y los impuestos federales, le acaban sacando casi el 60% en impuestos de su salario bruto. O sea, si tú cobras, ¿no? $100 a la semana, entre federal y estatal, y en Nueva York y California te cobran otro impuesto encima que se llama el de la ciudad. Entonces, en muchas ciudades acabas pagando 3 impuestos y te sacan como el 70%, ¿no? de tu salario. Pero si cobras 100, acabas llevándote a casa 40, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Es la hostia. Pero después cuando miras a lo que el gobierno de Washington designa la recaudación de impuestos, aparece el 60% a la industria armamentística y defensa. Y cuando miras las prestaciones sociales, ¿no? que es, por ejemplo, salud pública, enseñanza, cosas que benefician a todos, infraestructura de carreteras, un 1%, un 1%, un 0,5%, un 1%. Esto es lo que me quedo diciendo, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿Pero qué estafa es esta? Es que ese es el problema. O sea, yo no tengo problema en que me cobren impuestos, un 70% incluso. Si yo tuviera una sanidad, una educación, unas infraestructuras y unos servicios que fueran notables. O sea, yo los pagaría encantado. El problema es que eso, por lo que sea, normalmente aquí en España muchas veces no ocurre. No digo con todo, pero tenemos esas deficiencias. O sea, el problema no es la presión fiscal, sino es que esos servicios deban de estar a la altura de lo que pagamos, ¿no? Porque además es que es como una manera de obligarte a pasarte a lo privado. Oye, quiero leerte un párrafo del libro, muy pequeñito. Te lo voy a leer, ¿vale? Venga, estoy escuchándote. Dice, las bibliotecas se hunden bajo el peso de los libros que incriminan al comunismo. Nada parecido ocurre con el capitalismo. No se le puede reprochar que provoque infidelidad al pretender aportar la felicidad. Únicamente acepta ser juzgado por aquello que ha sido desde siempre su motivación, la búsqueda del máximo beneficio en el mínimo tiempo. ¿Qué te parece? ¿Alguien ha visto? Dice, ¿alguien ha visto alguna vez mercancías felices o desdichadas? Los únicos balances válidos son los contables. Claro. Y ojo, esto es cuando corporaciones, recuerda que te usé un término con mucha frecuencia, usé el término corporativismo. Estos son cuando corporaciones, te digo, están influyendo en la mecánica política para redirigir el diálogo hacia la zona que ellos quieren. Hace unos meses te pasé un término que te dejó flipado y que estoy seguro que no volviste tú a investigar. Y el término fue, si no me recuerdo mal, fue corporate citizenship. Un término que se introdujo cerca del 2000. Y, a ver, lo estoy buscando ahora mismo mientras te hablo, ¿verdad? Citizens United. Bueno, yo lo que me refiero es que normalmente la fuerza de trabajo humana, o los humanos, somos tratados como mercancía, una mercancía más. Se propuso la idea de Citizens United, donde en el año 2000 se propuso y se aprobó el concepto de que las corporaciones tuviesen los mismos derechos que los ciudadanos, pero no las mismas obligaciones. O sea, a mí se me dicen, la corporación Apple tiene los mismos derechos que yo, pero va a pagar también la tasa de impuestos que pago yo. Yo diría, hay que joderse, es lo que hay, mira tú qué putada y no sé qué. Pero no. Los mismos derechos que tengo yo, pero no las mismas obligaciones, porque ellos son un ente aparte. Pero para derechos sí. Entonces, esto fue un horadamiento del valor del individuo frente a la corporación. La corporación vale mucho más que el individuo, porque tú tienes las obligaciones y los derechos del individuo. Las corporaciones tienen los beneficios de las corporaciones y los derechos de las corporaciones y las poquísimas obligaciones de las corporaciones. Bueno, mientras que tú tienes muchísimo más obligaciones que ellos. Claro, tiene que ver con que el que hace la ley hace la trampa, o sea, directamente.
Hombre, exactamente, ¿no? Y la gente con causa ética puso un grito en el cielo diciendo, pero ¿cómo vas a declarar que una corporación va a tener el mismo derecho que un ciudadano? Pues no se derogó, no se derogó. O sea, tampoco se ha avanzado bajo el concepto, ¿no? Pero hubo un alto donde se detuvieron las cosas para no hacerlas peor y no tener que derogar la ley, ¿no? Y donde no se abusó ni se usó esta premisa, pero está en papel, el Citizens United. Eso sí, todavía hay un montón de gente que está advocando, ¿no? que la deroguen, y son muy activos, yo estoy entre ellos también, ¿no? Que deroguen esta ley que pasaron, permitiendo de que las corporaciones tengan los derechos de los individuos. Te recuerdo un detalle que hablé sobre conspiraciones hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando pasan una ley, no te eches a sonreír diciendo, ay, qué tontería de ley, no sé qué, vamos a dejarla estar, no importa, al final no hace mal a nadie. Cuando pasan una ley es porque quieren hacer una putada. Hay un interés. Fíjate, la ley Mordaza, bueno, no te tienes que preocupar, que no sé qué, no sé cuánto. Y después la policía empezó a usarla como le dio la gana, la ley Mordaza, ¿no? Cuando pasan esta ley es porque tienen un plan para hacer algo con Citizens United. Y déjate de mirar a Estados Unidos. Recuérdate que el TTIP lo intentaron expandir a Europa y lo detuvieron debido a la mala reputación que pilló. Pero intentaron expandir. O sea, todo lo que ellos hacen aquí lo intentan expandir porque ellos lo ven como la década americana, donde lo que ocurre en Estados Unidos lo tienen que pasar a exportar al resto del mundo. Y ojo, si tú te opones, te hacen un carrero blanco. Así que no jodas. Oye, yo hablando de Estados Unidos, que me encanta precisamente porque tú lo estás allí, lo sufres allí también, ¿no? Que se pone como ejemplo de lo bien que funciona el sistema capitalista, cuando estamos hablando de que Estados Unidos tiene más del 10% en el umbral de la pobreza, que la mayoría son negros, por cierto. Esto es lo que me pone el libro negro del capitalista, escrito en el año 91. Esas cifras algo? esas cifras están bastante ya malas. Hoy en día la mayor parte de la gente con umbral de pobreza ya no es tanto negra, sino es más bien latina. Fíjate, es latina. Y también gente de otras nacionalidades como del Medio Oriente. Los negros, de hecho, ya no están tan en peligro de umbral de pobreza como en los años 90. Pero esto no quiere decir que esa frase que tú me dijeras del 10% seguramente ahora ha subido al 15%, ¿eh? Solamente que se refiere a otras razas, a otras nacionalidades. Otra Estados cosa. Unidos de América tiene también otro factor. Estados Unidos de América, cuando le interesa, abre la puerta para que se cuelen inmigrantes de Latinoamérica, de Hispanoamérica. ¿Entiendes? Para que les limpien la caca de los perros, para que les corten los jardines, para que les limpien las piscinas, para que recojan sus frutas, todo a un sueldo irrisorio. Y después cierran la puerta. Sí, no les dan ningún beneficio o los deportan. Llámalo esclavitud. O sea, que vamos, que es y entonces, como esto lo de la raza negra, la raza negra ya estaba demasiado mal visto cuando acabó el apartheid sudamericano, así que no os preocupéis, dijeron dentro de los ámbitos corporativos, no nos preocupemos, tenemos a otros esclavos a los que esclavizar. Vale, y hay otro tema que plantea el libro que me parece también una locura, que entonces ya lo viera, ¿no? El hecho de que el capitalismo y la industrialización y todas estas corporaciones les encanta siempre la automatización, es decir, que esto ya pasó en las distintas revoluciones industriales, ¿no? Que utilizaron máquinas para sustituir el trabajo de mano de obra, por lo tanto provocaba muchísimo paro. Llegará un momento en el que las industrias no necesiten trabajadores más allá de varios ingenieros especializados, que serán la élite, pero prescindirá completamente de la mano de obra. Entonces, ¿a quién le va a vender sus productos si no hay dinero que cuele por ahí, que ronda? ¿A quiénes van a ser sus clientes si no tienen trabajadores? Entonces, es la muerte de una... Hay otra lectura acerca de esto, fíjate. Pues esto ya lo plantea el libro, ¿eh? Ya lo sé, pero cuando en 1890, ¿no? Empezó la era industrial automatizada, donde las máquinas de vapor empezaron a mover barcos y empezaron a crearse automóviles, ¿no? A combustibles, etcétera. Como decías tú, los viejos cocheros se quedaron sin trabajo, los que arreglaban carros de estos de transporte se quedaron sin curre, o sea que sí, que hubo un montón de gente que quedaron sin empleo, pero fíjate que nos vendieron siempre la idea, te lo juro, que a mí desde la universidad, que yo atendí a la universidad en 1990, nos vendieron la idea de que esto es parte del progreso, cuando se cierra una puerta se abre la otra, y que la industrialización creó otras oportunidades de trabajo, y que le toca al individuo encontrarlas, aprovecharlas y meterse en ellas.
Además, ni la industria, según estos economistas y estos teóricos, el capitalismo no tiene que fijarse en la situación de los individuos. El capitalismo tiene que fijarse en la situación social del capital, no de la sociedad. Además, que ellos se jactan de que el capital es aético, sin ética. O sea, no va a decir, esto le hace bien a la gente, esto le hace mal a la gente. No, bueno, esto me trae ganancia a mí. Sin empatía, ¿no? O si fuera un ser humano, ya que eso tiene es diferente. Los mismos derechos... No, eso es diferente. Empatía es, hostia, he vendido esto, le he hecho daño a esta gente, ay, qué mal me siento. Eso es empatía. Pero esto es, sabes que tu producto puede joder a alguien, pero te va a traer 20 millones de ganancia, pues y después el gobierno te va a poner una multa de 5, aún ganas 15. Entonces es aético. Dice, lo voy a vender, pero porque me debo a mis ganancias. Por eso los dirigentes... ellos dicen que si hicieran ese ejercicio de ética y no le produjesen las ganancias a sus accionistas, estarían fallando a la ética del accionista y del capitalismo. Ya, pero por eso tantos psicópatas proliferan en este tipo de megacorporaciones, ¿no? Porque es el molde perfecto para ellos. Y otro factor que quizás no tienes en cuenta, para ellos, y esto poca gente lo sabe, para ellos es un juego de suma cero. Te lo he dicho cientos de veces, pero lo repito una vez a la audiencia que venga nueva. Verás, ellos ven el mundo y los recursos, ¿no? como una tarta de pizza, ¿no? Como una tortita de pizza, un círculo de pizza. Y cada rodaja que ellos se llevan es una rodaja que no te comes tú. Y te explico un detalle. Yo solo puedo comer 3 slices de pizza. En España también se le llama slice. Se llama trozos o ¿cómo se llama? Trozos de, vale. Yo solo puedo comer 3 trozos de pizza, ¿vale? Porque después estoy hinchado como un globo. Pero voy a sacar 9 y dejar 1 para que así tú solo tengas 1 para dar de comer a tus 10 empleados y os peleéis por él y os dobleguéis ante mi voluntad para que yo reparta la pizza con vosotros. Si yo controlo los recursos, controlo la vida. ¿No te acuerdas de ese meme que hay de que sale un gordo rico ahí con un montón de pasta? No, con un montón de tartas o un montón de pasta, no me acuerdo qué era. Y sale un pobre que solo tiene una, ¿no? Y ves que el rico señala a un negro que está por ahí, si no tiene ninguna, y dice, ten cuidado que ese negro te va a quitar tu parte, tu comida. Claro. Pero una vez más, esto es la idea corporativista. Y el corporativismo y el capitalismo voraz, rapaz, se infiltran en la política para seguir promulgando esto. Hay una cosa a lo que te venía a decir, hay una cosa que es muy peligrosa, no solamente el escaseo de amparo social, pero en 1970, cuando ocurrió la crisis del petróleo, David, empezaron a haber un montón de think tanks poniendo un montón de papeles donde usaron los reportes de los estadistas del momento, argumentando que el petróleo iba a empezar a entrar la curva de escasez en el 2010-2020. Esto quiere decir que ya no iba a haber petróleo en el mundo de buena calidad. Teníamos que empezar entre el 2010 y el 2020 a empezar a usar el petróleo de mala calidad, y que encontrar nuevas fuentes de petróleo costarían 100 o 1000 veces más de lo que costaban en 1970. Entonces, esto que te estoy diciendo quiere decir que el sistema corporativista capitalista ya sabía a dónde se dirigía todo esto, y lo único que les importaba a ellos era tener más trozos del pastel. No para el futuro, no como dicen los conspirativos de que los Anunnaki son eternos y que se pasan el poder de padres a hijos, a reptilianos, etc. No. Cada persona de su momento, en su generación, quiere tener la mayor parte de la torta del pastel, sabiendo que cuanto menos le dé al resto, más dependientes van a ser de los que tienen más. Rockefeller, uno de los Rockefeller es una generación. Los Rockefeller son una generación de tíos, ¿no? Que tuvieron un monopolio sobre el petróleo. Después el gobierno se los quitó, y algún día hablaremos sobre esto, ¿no? Pero los Rockefellers no fue decir, mira, me metí en el petróleo, hice mi dinero y se acabó. El siguiente dijo, con lo que tengo me voy a meter en la industria farmacéutica. Y el siguiente dijo, pues yo me voy a meter en las renovables. Y todos rehusan el capital que tienen para reinvertir, para seguir teniendo acceso a la tarta.
De hecho, eso que dices, a mí me llama mucho la atención porque hace unos años muchísimas empresas invirtieron en eléctricas. Hace unos años, hace como 4 o 5 años, invirtieron en eléctricas. Hace 10. Hace 10. Empezó con la BP, cuando tuvo el gran desfalco en el Caribe, que se le rompió una tubería. Al año empezó a anunciar que estaban haciendo una compra de sus fracciones, claro, ¿sabes? Que es una jugada que hacen para así tener la liquidez y reinvertir, como dices tú, en renovables. Pero es que empresas del petróleo o empresas de otras industrias, también creo que también las telecomunicaciones empezaron a invertir en eléctricas, y casualmente sí. Ahora el precio de la luz está como está también. O sea, es como... Por eso. Sabía en el mercado lo que se iba a mover 10 años atrás. Por eso, sí. Pero aquí te vengo a decir que ahora hay un problema tremendo. Cuando ocurrió esto de COVID, cuando ocurrió la pandemia de COVID, mucha gente se quedaron en sus casas. En Estados Unidos ha ocurrido la gran resignación, donde gente dimite de sus empleos, se llama dimitir, ¿no? Dimiten de sus empleos y tal. Y muchos estadistas no entienden por qué gente prefiere estar sin trabajar que trabajar ganando un sueldo de hambre. No lo entienden, ¿no? Y está ocurriendo esto de que la falta de trabajadores está subiendo los salarios, lo que ofrecen los empleadores para que haya gente trabajando, que es algo que no había ocurrido casi en 50 años, ¿no? Y están alucinados porque la gente mira para atrás y dice, ¿pero qué pasó? La última vez que esto ocurrió fue cerca del 70, fue antes de la crisis del petróleo, y mi madre, tengo que ser específico, mi madrastra, que vivía en Nueva York, me decía que ella estaba trabajando de secretaria en un periódico, salía a almorzar, oía a una chica detrás diciendo que American Express estaban contratando, iba, ponía la petición y al día siguiente estaba trabajando en American Express. Y eso, todas sus amigas hacían lo mismo. Me refiero, saltaban trabajos como nada porque había un boom de gente necesitada que buscaban empleadores, pero después, claro, después con la crisis del petróleo, cuando todos apretaron los cintos, cuando se les saca la taxa corporativa, cuando los gobiernos dejan de tener los ingresos de lo que le cobraban impuestos a las corporaciones, por tanto no hay tanto ingreso dentro del gobierno para amparar a la gente y no hay progreso, no hay dinero para reinvertir otra vez en infraestructura y en progreso social. Entonces todo esto se crea un sistema un sistema de precariedad artificial, que fue lo que promovió Ronald Reagan con su goteo económico, que duró 50 años y que hizo que todo el mundo estuviera muy, muy estático en sus empleos, que nadie se atreviera a arriesgarse esto. Y entonces ahora, cuando viene esta gran resignación y la gente ha cambiado su manera de ser y vienen los millennials que están entrando en fuerza en la manera de trabajo, pensando de manera distinta, los viejos estudiantes de estadísticas, los viejos profesores que hacían muchos papeles, muchos white papers, ¿no? Analizando lo que estaba ocurriendo, no tienen ni idea de cómo leer estos entresijos, no saben cómo analizar. Choque generacional, sí. Y por esto tú y yo hablamos también de choques generacionales, te lo dije, que lo tuviéramos en cuenta, que es otro factor. Pero ahora viene lo grande, ahora viene lo gordo. ¿Tú te acuerdas que hace poco hubo una conversación de una ministra de Austria hablando sobre el gran apagón? Sí, bueno, aquí es un tema que está de moda. Hay gente del misterio hablando del gran apagón. Sí. Lo que es noticia es que una oficial austríaca, ¿no?, lo anunciase y usara términos diciendo no será cuándo. Digo, no será sí, será cuándo venga. ¿Te acuerdas también que yo te hablé de lo que le ocurrió a la red de Texas de luz? Sí. Que se cagaron en las manos porque como es un sistema privado capitalista, le sacan el jugo, pero no reinvierten en mejorarlo. Entonces cayó una helada, se fue a la mierda, como todo lo que los capitalistas hacen, que es para sacarle beneficio. Esto ahora ha ocurrido una tormenta perfecta, que lo vamos a analizar en la 7ª temporada tú y yo, y te estoy dando a ti por anticipado si tenemos luz. Si tenemos luz, sí, la analizaremos. Si tenemos luz, exactamente, ¿no? Pero se está dando una tormenta perfecta de lo siguiente. Los precios del petróleo y los precios del gasoil, que es lo que mueve a los transportistas. No pienses transportistas de camión, ¿eh? Ya, las empresas que se dedican al transporte. Barcos de multicargas, trenes, trenes, etcétera. Incluso aviones, claro.
Pues están empezando a lo que te hablé de 1970, el reporte de la gran bajada del petróleo, de que hay escasez, macho. Ya no va a ocurrir más aquello de que en Estados Unidos podías hacer unos tornillos, pero te sale más barato que te los fabriquen en China y que te los manden por barco. Eso ya no va a pasar. Porque el coste del transporte te va a doler. Y te toca a ti decidir si quieres empezar a crear las fábricas locales cerca del sitio para evitar transporte. ¿Y tú crees que en el sistema capitalista eso va a pasar? Un sistema capitalista que ha luchado por 50 años por centralizar la comida, centralizar la gasolina, centralizar la energía. ¿Tú crees que van a dejar que eso ocurra? Es que se descentralice y que se vuelva local. Claro, es que va en contra del globalismo. Correcto. Y ahí no es el momento también, por ejemplo, de impulsar precisamente eso. La pequeña industria o las pymes e incluso la tecnología, claro. Igual lo va a sobrepasar. Esto viene a reforzar lo que yo te dije a ti en muchas conversaciones. La globalización va a ocurrir solamente por expansión natalicia de niños, por crecimiento de niños. La globalización va a ocurrir. ¿Quién la va a dirigir? ¿Nosotros o ellos? Te añado a esto el detalle del petróleo. Te añado a esto el detalle de la electricidad. ¿Sabes por qué la ministra de Austria dijo el gran apagón? Porque entre las fuentes eléctricas de Alemania, de Francia, de Italia, que se pasan la electricidad, no hay inversión en la infraestructura que regula los ajustadores. O sea, si mañana a Austria hace falta 1 millón de vatios más, resulta que ni Italia ni Alemania se los puede pasar porque sus repetidores no están preparados para pasar esa carga. O sea, y por falta de inversión en la infraestructura, como lo he visto aquí en Texas. España está muy bien en cuanto a electricidad. Pero hay un montón de pequeños factores, ¿no? Bueno, está muy bien en dos partes, ¿no? Está muy bien de que tiene mucha electricidad y está muy bien cobrando de puta madre por su electricidad también, ¿no? Los empresarios están ganándole... Creo que, por ejemplo, eso en Europa sí que tiene un problema de suministro y España no tiene tanto ese problema, aunque creo que es más por el gas, ojo, que una de las dos fuentes... Ahí tuvimos una historia con el gas que se está acabando en España. Está entrando en el pico de recesión. Y por Marruecos ya no entraba, porque había problemas. Creo que era por Marruecos, o sea que ya no había problemas. Es que es lo que te estoy diciendo. Y la gente podría reinvertir en reacomodar los generadores eléctricos, ¿no? Tanto de gas, tanto de lo que sea, de gasoil, de combustibles, para hacerlos renovables, ¿no? Pero después está el problema de la inversión en tecnología, porque no tenemos manera de almacenar la electricidad. Yeah. O sea, la electricidad más bien es que se crea y se usa, y después se disipa. O sea, ¿y qué hemos hecho? Y ojo, la electricidad, ¿te acuerdas del programa de Tesla? Sí. La electricidad ha estado por ahí desde 1900, ¿eh? ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos 120 años? Tocándonos los cojones. No sabemos todavía almacenar electricidad. No sabemos, tío. Otro problema que hay, que esto lo he leído aquí en Texas y lo he leído también ahora en Europa. Resulta que la gente cuando crea paneles solares, para empezar, están usando silicio y están usando un montón de cosas que le van también en los microchips que regulan cómo pasa la electricidad a la red generalizada. Hay un controlador, hay un chip que lo gestiona, ¿no? Bueno, pues estamos entrando en una crisis de microchips y estamos también entrando en una crisis de silicio. Acuérdate que para hacer vidrio y para hacer cristal y silicio hace falta grandes hornos. Esos grandes hornos necesitan grandes cantidades de energía y ya no hay petróleo. O sea, aquí vamos. La crisis del coltán está en la esquina y a esto te añado una última crisis, la crisis del agua potable. Qué bien, qué bien. Oye, voy a encarar el 2000... No, David, no te estoy siendo alarmista, tío. No te estoy diciendo que el año que viene vamos a agarrar un fusil y tirarnos al monte y vivir del campo. No sé, pero a mí el 2022, la tercera temporada de 2020, no sé, con muchas ganas, con mucha fuerza, no la estoy encarando, no la voy a encarar, me parece. No sé, de momento, no, al contrario. Este t-shirt que me has lanzado de las catástrofes, ahora que ya se ha apagado un poco el volcán. No, es que es lo que te quiero decir. O empezamos a encararlas, o le estamos preparando la cama a un gobierno global que nos va a vender la precarización artificial mundial. Sí. Y nosotros la vamos a comprar y nos vamos a ajustar a ellas. A lo mejor, estas medidas restrictivas de COVID, este alarmismo sobre el COVID, era un ensayo sobre cómo iba a responder la población
ante la expansión de la precariedad artificial que ellos crean en los productos que no vamos a tener. ¿Y cómo nos vamos a comportar? ¿Nos vamos a portar bien o nos vamos a rebelar y portar mal? Bueno, yo puedo adelantar ya el titular que lanzarán los políticos cuando este desastre ocurra. La frase va a ser exactamente como la de siempre. Dice, era imposible conocer este desastre. No, nadie lo pudo prevenir. Nadie lo vio venir. Era imposible preverlo. Pues bien, bueno. Pues le mandaremos una copia del programa. La otra cosa que te quiero decir a ti, te quiero decir a la audiencia, es que llegados a este punto, esta inflexión del 2020, ningún hijo de su gran puta madre político del mundo, no digo ya de España, de Estados Unidos, del mundo, ningún hijo de la gran perra político debía de trabajar en otra cosa más que en prevenir el gran desabastecimiento que nos va a venir en 5 o 10 o 15 años. Tendríamos que tener unos políticos haciendo comisiones de ingeniería hablando sobre cómo vamos a asegurarnos que hay un tendido eléctrico sostenible, que hay un sistema eléctrico renovable, que hay granjas de productos locales que hacen de backup, ¿cómo se dice? Pero para la electricidad dices, o de comida te refieres. Estoy hablándote de comida ahora, claro, que haya grupos de granjas locales el que capitalismo se las ha como... cargado. El capitalismo, precisamente, todas esas granjas se las ha cargado literalmente. O sea, de hecho, te puedo hablar de las asturianas. Es que esto es el capitalismo como lo hemos descrito y lo hemos analizado. El capitalismo se come a sí mismo hasta que es entrópico, hasta que se destruye todo lo que está alrededor. Hay que poner la zancadilla y olvidarnos del puto capitalismo y decir, eso fue un error que cometimos por 100 años, vamos a encontrar otra cosa que nos funcione mejor. Y claro que vamos a tener enemigos, claro que te van a... Bueno, a ti no te van a molestar que te llamen comunista, pero a mí sí. Me van a llamar comunista, me van a llamar rojo, me van a llamar lo que sea, pero es que me importa un huevo, porque lo que me importa es que la gente viva y sobreviva. Tú me decías a mí, me lo decías hace 15 minutos, ¿qué pasa cuando las industrias empiecen a hacer robotización? En una sociedad medianamente funcional, el gobierno pondría unos impuestos muy altos a esas industrias para tener una sábana social, una colchoneta social con la que repartir los beneficios con la sociedad para que los componentes de esa sociedad continúen siendo consumistas de los productos que producen esas industrias. En teoría tendríamos que aspirar a un futuro donde las industrias son robotizadas, producen sus productos, los ciudadanos reciben unas cuotas del gobierno que les permite la subsistencia cómoda, quiero decir honrosa, vamos a decirlo así con una palabra apreciable, quiere decir un techo honroso, unos sistemas de comunicaciones honrosos y un sistema de alimentación y de sanidad honroso. Y de educación también. Ahora, educación, claro. Ahora, ¿que te apetece convertirte en un capitán de la industria? Pues te lo curras. ¿Que te apetece convertirte en el Pope? Te lo curras. ¿Te apetece convertirte en tal? Te lo curras. Esto que estás contando ahora mismo es uno de los temas de mi libro, de mi libro que estoy escribiendo ahora, precisamente todo esto. El tema de la robotización y todo eso. Lo dejo aquí como que esto entraremos más también, Claro. Ahora, eso es lo que haría una sociedad balanceada, pero la sociedad actual, que no va a querer dejar el poder, no va a hacer eso. Lo que va a hacer va a continuar asegurándose que la robotización existe, que la ciudadanía vive precaria y dependiente de esa industria. Quizás les den unos mínimos sobrevivibles, pero recuerda la analogía que te dije yo de la torta de pizza, ¿no? Donde quieren llevarse los más trozos posibles y dejar los mínimos necesarios, porque esa es la mentalidad que tienen hoy en día. Nosotros somos los que tenemos que forzar a que se cambie esa mentalidad. Efectivamente, yo lo que quiero decir es que yo creo que se va a acabar dando esta situación, pero que la tendremos que pelear y costará, pero acabará llegando esa utopía precisamente, porque yo creo que al final acaba convirtiéndose en una utopía de que trabajar sea un honor, no que sea una obligación. Que tú cuando trabajes porque quieras, incluso por mejorar el mundo, por lo que sea, ¿no? Porque no va a haber puestos de trabajo para todos, básicamente.
por la robotización. O sea que el hecho de la robotización no es ni malo ni bueno, es estupendo. Pero el caso es cómo nos asociamos o cómo nos organizamos para que no nos devore. ¿Cómo lo gestamos? Claro, para que no nos devore, para que no nos mate y para que no muera la gente. Y en teoría para eso teníamos una clase política, gestándola, preparándose para ella y mirando las cosas que nosotros, tú y yo, David, los podcasteros que están delante de un micrófono, no podemos ver porque no somos políticos. Mira, fíjate, en esto puede ser también un poco, si con la robotización, bueno, esto igual salimos un poquito, pero si con la robotización quitamos a los obreros, con la inteligencia artificial quitaremos a los políticos. Si una inteligencia artificial es capaz de gobernar mejor que los políticos, ¿les pasará lo mismo a los políticos? ¿Tú qué crees? ¿Tendrán salario mínimo vital los políticos? Sí, no, te digo una cosa, acabas de dar el dedo en la llaga. Yo creo que los políticos de la manera en que los conocemos hoy en día van a ser muy necesarios, porque es muy probable de que con la robotización y la inteligencia artificial, vamos a ver, yo no lo llamo robotización, lo llamo más bien automatización y el incremento tecnológico, ¿verdad? Y el incremento de medios tecnológicos. Pues efectivamente, tú lo que haces es que vocacionalmente, o sea, como todo el mundo ya tiene su salario mínimo dependiente, pues vocacionalmente se postula un alcalde de barrio. Ese alcalde de barrio, una vez elegido, va a tener un sistema automatizado, tecnológico, ¿no? De presentar sus mociones y votaciones, de votar sí o no a lo que le piden. Y después, cada X tiempo, gira, cada 2 años, se cambia de alcalde de barrio. Y no solo eso, tienes ahí un logo, ¿cómo se dice? Un legado de las votaciones anteriores que hubo y la dirección a la que se encamina. Entonces, tú no eres partidista. Yo soy del PP, no, yo soy de Podemos y quiero mi coleta, y yo soy de Vox y quiero mi aguilucho. No, tú tienes la dirección nacional de hacia dónde vamos, que nos interesa a todos los ciudadanos. Y lo que tú vas a votar es por ese mejor método para alcanzarlo. Y no solo eso, sino que a la larga podemos hacer una compilación de la data de si era mejor ese programa o no, y tú votaste a favor o en contra, y eres un inepto o eres un astuto, tío, y te podemos volver a votar para que estés ahí eligiéndolo. Esto es un ejemplo de proyección perfecto. Me encanta, de ciencia ficción que puede llegar, ¿eh? Black Mirror, por ejemplo, lo podría hacer. Pero es que esto claro, que la gente pensaba, eso está muy lejos, eso es una utopía, eso es fantasía, esto... Es que la bolsa hoy día ya trabaja con esos parámetros. La bolsa claro y la inteligencia artificial es la que rige la bolsa. O sea, que decir, para invertir, los grandes inversores utilizan la inteligencia artificial para invertir en bolsa. Sí. ¿Quién dice que no puede ser utilizado para política? Otro punto sería... ¿Quién hace ese programa de inteligencia artificial y con qué intereses? Que eso también sería otro punto a discutir. Es que acuérdate de esta frase, acuérdate de este sustantivo, Cambridge Analytica, ¿vale? En Cambridge Analytica lo que falló es la frase de Superman. Si hubieras usado sus poderes para el bien en vez del mal. Eso es lo que falló. Y así es lo que falla con casi toda la política y todo el tejido industrial. El capitalismo no es malo. No. Los bancos no son malos. El dinero no es malo. Lo que falla son los hijos de puta que lo usan para hacer maldades y que los dejamos que lo gestionen. Es una herramienta. O sea, si yo te propongo a ti una ciudad más utópica, yo no voy a quitar los bancos. Lo que voy a hacer es que los bancos funcionen bien. O sea, que no hagan putadas, que no hagan inversiones basura, que no hagan gestiones horrendas y que funcionen para la gente. Y que cuando la gente gane, ellos ganen. Y si la gente no gana, ellos no ganan. Y ya está. O sea, hay que cambiar la dirección, los objetivos. Un político que cobre por ¿cómo se llama? Como hacen las empresas, ¿no? Cuanto más vendes, más beneficio tienes, ¿no? Un político que cobre por... No, eso no sería un político. Sería más bien ¿cómo se dice? Un funcionario. Por ejemplo, un funcionario quizás lo puedes adherir a eso, pero el político, en teoría, como te dije, el político, para dejaros de partidismos, ¿no? Tendríamos una agenda colectiva que estaría votada por todo el mundo y el político te daría diferentes planes de implementación para alcanzar esos objetivos. Y si falla más o falla menos, ahí es donde lo evalúas y sabes si vale más la pena ese tío o no para alcanzar esos objetivos, ¿me entiendes? Y esto entraría dentro de la meritocracia que tú eres tan a favor de ella, ¿no? Porque el que más vale, pues más estaría haciéndolo. Sí, la utópica meritocracia, que yo... Como creo que se va a acabar imponiendo con el tiempo, no sé si dentro de 100 años o 1000, pero por lógica, si queremos expandirnos o queremos trascender como humanos, la meritocracia es lo que tiene que acabar imponiéndose, ¿no? Por lógica. Y como yo creo que el sistema capitalismo va a caer cayendo, por lo que hemos dicho que se devora a sí mismo, incluso el sistema de monedas, el sistema de la moneda
va a dejar de tener sentido en el momento en el que podamos tener cualquier cosa en cualquier momento, no tendrá sentido tener dinero, es cuando igual pegamos el cambio en la sociedad. Yo creo que ese choque generacional o esa brecha generacional en un momento será precisamente que el dinero no cuente. Cuando nosotros seamos viejos, tengamos 90 o 100 años, y los nietos nos preguntarán, ¿qué es eso de las monedas? ¿Qué es eso del dinero? Yo ese podré morir feliz, ¿eh? Pero bueno, no sé si llegaremos. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que me dices, ¿eh? Muy de acuerdo con lo que me dices. Y también me parece un punto muy bueno para dejarlo ahí. Sí, es lo que te iba a decir. Entre el monográfico que hicimos y ahora te dije que David y yo teníamos una dirección que íbamos a llevar, ¿no? Que íbamos a hacer un comentario de otra cosa. Y después le dije yo, déjame hablar tú de un tema que te quiero hablar. Yo tengo un montón de noticias aquí apuntadas. ¿Qué hacemos? Es que bueno, pero no te has arrepentido, ¿no? Para mí esto es un previo. Exactamente, es un preview, claro que sí. Es que tengo una noticia muy buena que además yo creo que va muy a colación de esto, que podemos meterla rápidamente, ¿eh? Ver, no llevamos una hora. Noticias clave. Economía. Noticia del 11 del 12 de 2021. Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas. ¡Sí! ¡Oh, sorpresa! ¡Qué iluminados estos del diario 16, tío! Es increíble. Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho, las fortunas aprovechándose, de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las actividades de blanqueo de dinero que afectan a la Unión Europea. Los Dios papeles mío. de Pandora no solo han sido una gran revelación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas, sino que han desvelado a las autoridades policiales cómo funcionan realmente las redes de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Y comparten comportamientos como las organizaciones terroristas y el crimen organizado del mundo. Igual no solo comparten. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Igual no solo comparten. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Igual no solo comparten, exactamente, igual. Igual. Sí. Pero joder, qué bueno que Cambio 16. Wow, ¿qué haríamos sin esa información, tío? Uf, qué bueno que Cambio 16 está llegando al siglo XX. Lo dejo ahí. Oye, te enseño otro que tengo por aquí también. Tiene algo que ver. Bueno, hablando de la luz. Bueno, es una entrevista que le hacen a Pedro Lo primero Sánchez. que quiero decir es que el gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. 5 de septiembre. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Bien, y esto va a colación de otra noticia que es: la luz romperá el jueves la barrera de los 300 euros con un segundo récord consecutivo. Joder. Pues muy bien, muy bien. Wow. Dios mío. Hipócrita, mucho. Pues muy bien, así nos va también, ¿no? Y ¿sabes qué claro. pasa? Que no pasa nada. Hombre, es que recuerda que te comenté miles de veces que el diseño de esta democracia monárquica parlamentaria es que ponen unas figuritas ahí de belenes. Vamos, están ahí paradas durante la temporada y al acabar la temporada la cambian por otras figuritas, pero el montador de belenes no cambia. Así que fíjate qué curioso, como el montador de Belén es otro rey mago. Bueno, David, ¿por qué no te callas? Ya. Yo quiero recordar también que ha habido 2 desapariciones esta semana durísimas para el mundo de la cultura, que es la muerte de Anne Rice, que a mí el libro me encantó, que yo no sabía que era tan viejo. El libro es del 78, del 79, casi del año que yo nací, y murió este año con casi 80 años. Y fíjate que es curioso que todavía se había estrenado una serie que era basada en un guión, o sea, un guión con guión de ella, sobre el Mesías. Y aparte se va a hacer la serie de Entrevista con el vampiro otra vez, ¿no? Con todos los libros, la saga de libros, que a mí sobre todo los 3 primeros libros a mí me gustaron mucho. Y se ha ido... No sé, ¿a qué te refieres de que es de tu época? Porque sí... Sí, me refiero que el libro el libro está escrito en el 79. Yo cuando lo leí me pareció súper serio? actual.
Sí, el libro es muy ¿En viejo. serio? Sí, y Jet murió con 80 años, que yo no sabía que era tan mayor. Hostia, yo flipo, tío. Tiene la El saga público también de las 66. brujas, y ha escrito para televisión y tal. Sí. Wow. Y también se ha muerto la Yo, pobre... Ah, bueno, dime. yo me la encontré una vez en un viaje ¿Ah, sí? que hice negocios. Sí, en Florida. Y ella estaba haciendo una ponencia y tal. E intenté. No, yo tenía una. ¿Sabes lo que se llaman las tarjetas VIP? VIP, O sea, de vera VIP, Important sí. Person. Sí, yo tenía una de esas tarjetas para la convención. Porque Y del yo estaba 76. unido a otro ponente, ¿no? Entrevista con el vampiro es del Entonces, 76, ¿eh? Sí, que lo he dicho mal. Vale, sí, di. sí, esto fue más o menos en el 92, antes de la película, más o menos, ¿no? Y entonces ella tuvo una ponencia para unas poca gente y tal, ¿no? Y tal. Después de ella hacer su ponencia, tuvo una reunión, digo, allí en la sala de conferencias para 50 personas, ¿no? Y tal. Y yo me metí, intenté hablar con ella y me mandó al carajo ella. No, a ver si me entiendes, yo hablé con ella en público, no me senté a tomar un café, ¿no? Sino que le hice una pregunta públicamente y ella dijo que eso no tenía consecuencia. Siguiente pregunta, ¿no? Yo me quedé como, joder, pues ya ves que tal. Le pregunté a uno de sus que estaba en su cuadrilla después, le dije tal, y me dice, es un infierno trabajar para esta tía. Ah, sí. Y tal, ¿no? Sí, que la tía estaba borracha de narcisismo, básicamente, ¿no? Y tal. Y me pasó eso, lo que tú dices de decir, joder, pues qué bien escribe, ¿no? Pero qué impresentable la tía, ¿no? Y tal. Que se lo digan a Tom Cruise cuando se quejó que no lo quería como protagonista, aunque después aceptó que sí que había hecho un papel estupendo. Igual por esas críticas sí, de Anne Rice, hizo un buen papel Tom Cruise. Pero bueno. Bueno, yo no confundo, yo el personaje no lo conozco, o sea, no tuve el placer de conocerlo. O sea, debe ser el único papel decente de Tom Cruise casi que hizo. En Entrevista con el vampiro, ese psicópata de manual, o sea, a mí a mí me encanta esa película, a mí es mis favoritos. Yo me enamoré bueno, yo conocí la obra de Anne Rice por esa película y Lois con esos pelazos, yo tuve esos pelazos mucho tiempo, yo tuve esas greñas por Luis, o sea, wow. Y esa película me encanta, pero bueno, yo nunca confundiría al personaje o el escritor con la obra, o sea, a mí me da igual, él puede ser un gilipollas o puede ser lo que sea, si a mí lo que me interesa es la obra, si después el personaje que lo ha escrito tal es interesante o no, pues bueno, eso es secundario, pero bueno, no tiene nada que ver, o sea, hay un dicho, ¿no? Que no conozcas nunca a tus ídolos personalmente porque se te pueden caer. Héroes. Sí, efectivamente, tío. Efectivamente, eso ocurre con mucha gente. Y yo ya había tenido otros ídolos que conocí también que se me cayeron y otros que no, y tal. Pero, vamos, yo tampoco era ningún ídolo, ojo. Yo me leí su libro y dije, bien majo, pero no fui de los que... Yo no tenía una foto de ella en mi despacho, ¿no? Ni nada. Pero es que el mundo de tinieblas le debe tanto a ella, incluso la renovación del mito del vampiro, con ella, o sea... Es cierto. En eso te doy la razón, ella renovó el mito del vampiro, sí, estaba bastante dormido. Eso sí, lo que sí le doy mérito fue que yo después leí bastantes relatos cortos de vampiros y me di cuenta de que había buena agilidad, había escritores escribiendo buenos relatos de vampiros, casi tan buenos como el de ella. Lo que pasa es que ella hizo casi una trilogía, ¿entiendes? Y tenía continuación en el tiempo, tenía permanencia. Sí, exactamente. Son más. Quiero decir básicamente que los serializó. Entonces, eso tiene el mérito, ¿no? De que creó una corte de seguidores, ¿no? Que tal. Pero a cuenta de la entrevista con el vampiro, yo me leí relatos cortos de vampiros que venían compilados en antologías aquí en Estados Unidos. Y había autores haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes y tal. Pero bueno, en fin. A ver, pasemos a la siguiente. Espera, y la otra persona que murió también esta semana, que es la gran Verónica Forqué, precisamente. Sí, eso sí que duele. Que murió además que se suicidó a raíz de una depresión que tuvo. No se sabe mucho, pero llevaba un tiempo así un poco. De hecho, estaba en televisión y lo dejó. Estaba en Masterchef y eso que os lo he leído. Y que lo dejó porque dice que estaba muy mal, que estaba mal ella, que no sé qué tal. Y lo dejó. Y al poco pues apareció en su casa. Y pues parece que se ha quitado la vida pues a raíz de la depresión que varias veces le había pasado y tal. O sea, que llevaba bastante tiempo con la depresión. Y una persona, fíjate que esto de la depresión tenemos que hablar un día. Una persona que lo tenía todo de cara. O sea, que tenía dinero, le iba bien, no tenía ningún problema así tal. O sea, salía en televisión, ya estaba en edad de jubilación, tenía, 60 y tantos tenía. O sea, que decir, no tenía ningún motivo aparente para tener depresión. Y sin embargo, pues decide quitarse la vida porque la depresión
no tiene nada que ver con cómo te va la vida. Hay gente que le va fatal la vida y aguanta, que tienen un valor, y hay gente que lo tiene todo. O sea, esto es lo de la depresión. Fíjate que yo tengo algún familiar que ha tenido problemas con depresión, y es que tiene que ver, en esto se parece mucho con, bueno, tiene que ver con la percepción. O sea, se meten en un agujero porque ellos perciben que no pueden salir. O sea, es un tema que además se parece un poco a la psicosis, o tiene que ver con unas enfermedades muy ligadas, o mucho más de lo que pensamos, con la psicosis, o con la paranoia, con la esquizofrenia, porque son percepciones de la realidad en el cual tú crees que no vas a salir, y tú mismo te vas hundiendo, y es un tema muy jodido y que yo no acabo de entender del todo. O sea, pero es ahí. Además, mira, si vale para que saquemos este tema, que se hable de este tema, y que incluso no se criminalice el hecho de que alguien quiera suicidarse como para culparla a ella, ¿no? Porque es muy duro para las personas, sobre todo para las familias, ¿no? Que no entiendan que una persona con depresión se quite la vida, ¿no? Y dice, pero ¿por qué mi madre se ha quitado del medio? O mi padre, o ¿por qué? Que es que no me quería lo suficiente como para que se siga viva. Y entenderlo y bueno, y luchar contra ello. Y bueno, es un tema que ya te digo, como está ligado a la percepción, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Como por qué alguien percibe que le va mal, o que todo el mundo está en contra de ella, o es, bueno, la gran Verónica Forqué, que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Yo creo que anda que no ha trabajado esta mujer con los mejores, ¿no? Y esa vis cómica que tiene. La serie aquella de Pepa y Pepe era fantástica, y bueno, era una grande de la historia del cine. Que fíjate que esta generación, es curioso que la generación anterior a ella han aguantado muchos años, pero esta generación de repente hay algunos que se nos están cayendo, y es una generación vital, ¿no? De la de los 80. Y... Sí. Bueno, durísimo. Pues vale, me parece que le has hecho un homenaje corto pero emotivo. Así que a mí me sirve para de cierre, ¿te parece? Perfecto. Pues nada más, amigos, esto ha sido Clave 45, donde hemos hablado desde el capitalismo hasta los golpes de Estado, a la nueva escasez mundial y la utopía de Star Trek, y acabamos hablando de... Sí, y acabamos hablando de Verónica Forqué y Anne Rice. Os centramos para la próxima capítulo, dentro de una semana, que creo que vamos a tener una sorpresa muy linda, muy navideña, muy entrañable para todos mis ciudadanos españoles. Como diría el campechano. ¿Pero toca ya la semana que viene o cuándo? ¿Cómo es? No, es que no... Uy, yo creo que sí. Estamos acabando de grabar esto a la semana del 17, así que sí, la siguiente ya casi Navidad, el sábado, fíjate. Perfecto, pues muy bien. Joder, cómo pasa el año, tío. Pues eso es todo. Y cuanto más viejo, más rápido, ¿eh? Hombre, olvídate. Más rápido y más Viagra. Pues... tenía que haber dicho otro nombre que no fuese tan comercial, ¿entiendes? A ver, pues nada más, amigos. Yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine. Tenéis las vías de contacto debajo de la descripción en el programa de iVoox. Tenemos página de Facebook, tenemos el grupo Buscadores de Claves al que podéis adheriros. Y nada más. Y aquí mi compañero también se despide. ¿Tú quién eres? Yo soy David Santiso. Yo también tengo Twitter, mi canal de YouTube, Epites de Grau. Twitter es @santiso6969, que ahí podéis ir a pucharme y llamarme rojo, comunista, lo que queráis, no hay problema. El caso es que me tengáis en cuenta, para mí no para mal. Y seguiremos en Clave 45. Pues eso, nos veremos entonces la próxima semana, aquí en este programa que hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hasta la próxima semana, David.